Seguimos con este tema de la decisión del Banco Central que acaba de ocurrir de subir la tasa de interés hasta un 9%. Estamos en contacto hasta ahora en Canal 24 Horas con Carlos Budnevich, economista, miembro del Grupo de Política Monetaria y también ex superintendente de bancos e instituciones financieras. Carlos, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Carlos, a ver, ¿qué lectura hacemos de esta decisión que acabamos de conocer de parte del Banco Central? Mira, el movimiento que hizo el Banco Central estaba en el rango, estaba dentro del rango de lo estimado, pero en el piso de ese rango, digamos, de lo estimado por los economistas y encuestados, digamos, que hace el Banco Central, digamos, permanentemente, digamos, con el mercado. Y por lo tanto, bueno, obviamente que tenía que subir la tasa. Nosotros en el Grupo de Política Monetaria fuimos bastante más agresivos en la sugerencia, porque pensábamos que había que tratar de terminar este ciclo alza relativamente rápido para rápidamente ayudar al ajuste de inflación, pero el Banco Central, bueno, opinó en otro sentido, en el sentido de subir la tasa hasta el 9%, y es probable que va a tener que subirla de nuevo en el curso de una próxima reunión. Es decir, yo creo que todavía falta por subir. Sí, Carlos, para ir entendiendo un poco que nos están viendo en la casa, explicar bien tu rol. Tú fuiste superintendente de bancos, tienes una larga trayectoria en el mundo financiero. Ustedes lo que opinaban como grupo político era que subiera más. ¿Qué significa que el Banco Central solamente suba, solamente digo, porque en una circunstancia normal un alza de esta magnitud es muy alta, pero ¿qué significa que suba solamente hasta un 9%? Quiere decir que el Banco Central dice, a ver, si la subo más, puede afectar aún más un crecimiento que está frágil, todavía me queda espacio en materia de inflación. Más o menos, ¿cuál es la lectura en ese tipo? Porque ustedes, como tú planteabas, eran de una opinión de algo más agresivo. ¿Por qué el Banco Central decide lo contrario? Mira, yo creo que la dirección está clara, la magnitud es inferior claramente. Probablemente a lo mejor tiene información adelantada de que efectivamente la economía se viene enfriando más de lo que probablemente nosotros hemos visualizado con los datos que existen. Recuerda que el IMASEC, digamos, uno lo tiene en mes de abril, digamos. Entonces tenemos un rezago, claro, entonces tenemos un rezago ahí de un mes y es probable que información más reciente le haya sugerido al Banco Central de que la desaceleración de la economía viene más rápido de lo que venía sucediendo previamente. Por lo tanto, si bien él subió la tasa, la dosis que aplicó, una dosis inferior, digamos, probablemente movido por ese tema. Nosotros lo que tenemos un poquito de temor, digamos, es el desborde inflacionario, porque todavía las expectativas de inflación a 2 años, que es justamente el horizonte de trabajo de la política monetaria para lograr la meta de inflación del 3%, están en 3,7%. Entonces, esas expectativas están desancladas, y expectativas desancladas hacen mucho más difícil el trabajo de la política monetaria para reducir la inflación. Y por lo tanto, nuestro temor era, mire, si siguen desancladas esas expectativas de inflación y no aplicamos una dosis fuerte de aumento de la tasa política monetaria, esa desanclaje de las expectativas podría perdurar por más tiempo y por lo tanto podría perdurar por más tiempo una tasa de política monetaria más alta. Ahora, era del todo factible, estaba dentro del rango de lo factible, pero yo creo que el Banco Central probablemente dijo, bueno, voy a ir con un poquito más de pausa y me voy a guardar algunos cartuchos adicionales para más adelante, si creo que todavía el fenómeno inflacionario no cede. Ahora, si tú me preguntas a mí, yo creo que la inflación va a seguir subiendo, porque las inflaciones mensuales que tuvimos en los meses que vienen, justamente el año pasado, son relativamente acotadas. Y lo que se visualiza es que las inflaciones esperadas para los próximos 2 o 3 meses van a ser mayores que las inflaciones de los mismos meses del año pasado. Por lo tanto, por simple ecuación contable, digamos, la inflación debiera subir. Sí. Carlos, ahora, a ver, el Banco Central... Sí, solamente para explicar un poquito los números. Veníamos de un mes de marzo fue 1,9, en cuanto a inflación 1,9 es muchísimo. Normalmente nuestra economía tenía 0,2, 0,3, 0,4 en los meses quizás de mayor inflación. En abril tuvimos 1,4. ¿Cuál es tu pronóstico para mañana? Digo mañana, mayo, porque mañana se entregan las cifras de mayo y puntualmente lo que va a suceder en junio y julio, porque hoy día leía, por ejemplo, pronósticos de algunas gremios empresariales que hablan de que ya en julio podríamos tener una inflación a 12 meses hasta de un 13%.
Mira, yo en general trato de evitar las estimaciones de meses puntuales, pero Ya. sí lo que te puedo decir es que las expectativas de mercado hoy día para la inflación de mayo se sitúan en 1,2%. Eso significa que la inflación acumulada en 12 meses va a subir de 10,5, subiría de 10,5% a 11,5%. ¿Ya? Ahora, yo no descarto, dado los shocks o choques que hemos tenido en los precios de los alimentos, los choques que hemos tenido también en el precio del petróleo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno también de estabilizar sobre todo el tema del precio del petróleo, pienso que efectivamente es posible que las tasas de inflación sean aún algo mayor al 1,2% que pronostica el mercado. Si tú me preguntas a mí, mi expectativa a julio es probablemente que nos situemos en torno a 12,5% de inflación, si es que no hay nuevas malas noticias en términos de aumentos de precios de los alimentos, aumento del precio del petróleo a nivel internacional. Sí, Ahora, si Carlos. por otro lado eso se compensa un poquito con un tipo de cambio más estable, quizás por un poquito a la baja, bueno, eso nos podría ayudar, pero eso es difícil de anticipar porque, digamos, el tipo de cambio por definición es volátil y las circunstancias actuales lo hacen aún más volátiles por todos estos shocks que hemos visto no anticipados y que hacen que el ajuste del tipo de cambio en un mercado de tipo de cambio flotante, digamos, sea importante. Claro, estos dos factores que tú dices. El dólar claramente aquí, y hemos visto la volatilidad, pero en el primer aspecto uno ve que tampoco las noticias son muy buenas. Se acaba de cumplir 100 días del conflicto de Ucrania con Rusia. Nada hace prever que esto vaya a terminar a corto plazo. Hemos visto cómo economías que uno dice, ¿cómo la decisión de la India, de Indonesia nos va a afectar? Sí, si la India dice, yo no voy a exportar más azúcar, no voy a exportar más trigo, Indonesia dice lo mismo con otro producto. Eso nos termina afectando a nosotros. Hemos visto muchos países que han tomado decisiones proteccionistas. Al final, me protejo yo, quiero tener mi suministro yo asegurado, me importa un comino lo que va a hacer con el resto. O sea, claramente el Correcto. escenario no se ve positivo. Yo concuerdo con eso, Andrés, y eso me lleva a pensar de que el fenómeno inflacionario incluso puede generar inflaciones, digamos, en Chile que superen el 12,5%. Yo creo que el conflicto Ucrania con Rusia no se ve que termine rápidamente, y eso ayudaría, obviamente que si eso terminara rápidamente, ayudaría enormemente a reducir las presiones que hay sobre los precios de los alimentos, los precios de la energía, los precios del petróleo. Déjame comentarte otro elemento, que las reservas de petróleo también han venido cayendo y se ven niveles relativamente bajos comparados con los niveles típicos que veíamos en años anteriores. Y eso también hace o muestra, digamos, que hay una potencial escasez en el tema del petróleo. Obviamente depende mucho también de lo que tome como decisión la OPEP de producir y cuánto producir adicional, que podría justamente acotar, digamos, eventuales alzas por ese lado. Pero las reservas petrolíferas son hoy día, digamos, son mucho menores de lo que hemos visto en años anteriores. Y eso me hace ver que eventualmente podríamos tener también sorpresas por el lado del precio del petróleo. No es descartable para nada. Sí, Carlos, la semana pasada conocíamos un informe de la Diego Portales que decía, por lo menos de las últimas variaciones del IPC, de la inflación, el 70% eran factores externos. Si es así como ellos dicen, ¿qué margen, qué cintura, qué ancho tiene la autoridad local, sea el Banco Central o el Ministerio de Hacienda, para aplacar un shock inflacionario que es externo, que ya es difícil de un país que está tan abierto al mundo, que no producimos petróleo, que dependemos de A, B, C de país? ¿Qué margen tiene la autoridad para intentar navegar en estas aguas tan turbulentas? Lo que pasa, Andrés, es que la política monetaria tiene distintos canales. Efectivamente, los precios internacionales en dólares o en moneda extranjera, para nosotros son un dato, es lo que es el mercado internacional, no podemos influir en ello. Pero cuando tú subes las tasas de interés, normalmente hace más atractivo todo lo más constante la entrada de capitales y por lo tanto el tipo de cambio puede bajar. Entonces, un canal que ayuda a morigerar la inflación es justamente el canal del tipo de cambio. En la medida que el tipo de cambio se modere o eventualmente vuelva a estar en niveles un poquito más bajos de lo que están hoy día, eso va a ayudar, pero es ayudado ese comportamiento del tipo de cambio, que no lo determina el Banco Central, pero sí lo influye a través de su tasa de política monetaria, ayuda de todas maneras.
Y por otro lado, bueno, el canal tradicional del crédito, digamos que hace que con tasas de interés más altas, bueno, la gente deje de endeudarse y más bien empiece a ahorrar. Y por otro lado, digamos, también afecta, digamos, fundamentalmente el gasto en consumo, que ha estado súper dinámico. Y si tú miras también las cifras del sector comercio, el sector comercio, por lo menos Sí, en po. los últimos datos El publicados, sigue IMASEC fue siendo el que muy empujó el dinámico. comercio. Y Así es. según los datos de la banca, y tú bien lo sabes, de acuerdo, lo estaba leyendo el otro día, que muchos estiman que queda un buen porcentaje importante de los retiros, todavía está ahí guardado, todavía está, entre Así comillas, es. al acecho. Era como el 4 o 5% del PIB. Estamos hablando de 12.000, 15.000 millones de dólares que están ahí guardaditos. Así es. En todo caso, Andrés, volviendo a la pregunta que tú haces, yo creo que el Banco Central igual tiene un rol en el sentido de que en las variables internas sí tiene influencia en el tipo de cambio, obviamente que no es el único determinante la tasa de interés de política monetaria, pero sí tiene influencia y ese canal está disponible porque de hecho incluso uno puede mirar el tipo de cambio real que está hoy día situado mucho más alto de lo que típicamente en Chile en promedio estaba situado en los últimos años. Y por lo tanto puede haber espacio para una apreciación que efectivamente permita morigerar la inflación por el canal cambiario. Y por otro lado, digamos, yo creo que como rol del Banco Central siempre, a pesar de que los shocks vengan de fuera, yo creo que siempre el Banco Central tiene como objetivo controlar la meta de inflación interna, con los elementos internos sobre los cuales puede influir el Banco Claro. Central. Más allá de que efectivamente tú tienes razón, el fenómeno inflacionario es bastante extendido. Hoy día estamos viendo una inflación de 8,5% en Estados Unidos, niveles similares en la zona euro, y por lo tanto es un fenómeno bastante global. Pero acá en Chile tenemos inflaciones aún mayores. Entonces, Sí. por lo tanto, también uno podría decir hay elementos internos que están presionando por sobre lo que son las inflaciones que estamos viendo en otros países, digamos que son algo menores. Sí, esta decisión del Banco Central y las posteriores que vengan, seguramente va a venir otra alza en la reunión de julio, Carlos. ¿Cuánto va a seguir impactando el mercado crediticio? Hipotecario, hemos visto por lo menos en las últimas informes que ha entregado el Banco Central, después de 12 meses consecutivos de alza en los hipotecarios, ha tendido a estancarse. No tanto en los créditos comerciales, menos en los créditos de consumo, en los créditos cortos. ¿Cómo va a afectar estas decisiones? Ya uno siente que el mercado lo tiene súper asumido. Esta información tú lo has venido comentando y otros economistas hace rato, más o menos, ¿en qué márgenes puede actuar el Banco Central? ¿Cuánto va a seguir afectando esto el mercado crediticio? Puntualmente en estos tres ítems, hipotecarios, consumo, comerciales. Mira, en el mercado hipotecario la tasa de política monetaria, que es una tasa un día, es una tasa súper corta. Y en general la tasa de política monetaria influye sobre las tasas en pesos a plazos de hasta un año, 2 años Ya. máximo. Por lo tanto, todo el crédito comercial que es a corto plazo, capital de trabajo, líneas de crédito, sí se ha afectado en forma directa, sin ninguna duda. Por el lado del crédito hipotecario, yo diría, son otros los factores que afectan. No es la tasa de política monetaria propiamente tal, sino que son factores, primero, del costo de fondo de largo plazo en UF, al cual pueden captar los bancos, por ejemplo, emitiendo bonos. Y eso es un elemento central para la definición de cuánto puede ser la tasa de crédito hipotecario. Recuerda lo que pasó el año pasado, que la tasa de crédito hipotecario subió bastante en UF. La tasa en UF subió bastante y tiene que ver con el hecho de que el mercado financiero, por los retiros, las AFPs tuvieron que vender una porción importante de bonos. Y cuando tú vendes bonos en el mercado, el precio de los bonos cae, pero la tasa de retorno de esos bonos sube. Y ese es el costo de fondos que los bancos comerciales enfrentan para financiar sus créditos hipotecarios. Por eso se ha hecho mucho más difícil, sobre todo el año pasado, a pesar de que hoy día está el mercado mucho más tranquilo. El año pasado fue un efecto muy complicado el hecho de los retiros y el efecto que eso tenía en los mercados de largo plazo, de financiamiento a largo plazo en UEF. Entonces, para resumir, yo diría que la tasa de política monetaria tiene poca influencia en el ámbito de los créditos hipotecarios, porque son primero tasas en UEF los créditos hipotecarios y son tasas de largo plazo. Está más bien movida por el hecho de que funcione de mejor manera, fluidamente, el mercado de capitales sin disrupciones. El año pasado, con los retiros, eso fue una disrupción mayor porque eso genera una venta masiva de bonos que hacen que justamente la tasa de interés de esos bonos suba y por lo tanto el costo de financiamiento que permite financiar los créditos hipotecarios también suba. Yo diría que por el lado del crédito consumo la situación es más intermedia porque los créditos consumo en cuotas típicamente, no sé, 24,
36 meses son créditos que van probablemente más de 2 años. Entonces, hay una influencia en la tasa política monetaria, pero es menor que, que lo que influye, por ejemplo, en los créditos de corto plazo, a 3 meses, líneas de crédito. Eso es mucho más directo, es casi 1 a 1. Sí, Carlos, mañana tenemos también tempranito, junto con la entrega del INE de la inflación, el IPOM, el Informe de Política Monetaria, para quienes nos ven en la casa, esta radiografía que entrega trimestralmente el Banco Central respecto a ítems súper importantes de la economía. Se ha apuntado a la discusión respecto a ver, ¿cómo crees tú que si es que va a reajustar o no, y de qué forma el Banco Central las proyecciones de crecimiento para este año y el próximo? Un sinceramiento del tema de la inflación, que lo había tenido bien mirado menos, entre comillas, el último IPOM, y también el tema de la inversión, que lo ha recalcado e insistido Mario Marcel, que ahí está quizás lo más negativo para el próximo año sobre todo. Mira, yo creo que probablemente el Banco Central sincere las proyecciones de inflación y se aproxime más a lo que espera, digamos, el mercado, que el mercado espera en torno a 9% el cierre de la inflación este año. Eso es probable que el Banco Central lo revise, porque como tú bien dijiste, bueno, marzo no teníamos recién, digamos, el efecto de la guerra de Ucrania-Rusia y no estaban todos estos efectos, digamos, de los precios de los commodities, los precios de los alimentos, los precios del petróleo y de la energía. Yo creo que desde el punto de vista de la actividad económica es probable que a lo mejor reduzca la estimación de crecimiento. Yo creo que el segundo semestre va a ser un segundo semestre probablemente con actividad cercana a cero, digamos, en términos de crecimiento, o eventualmente hasta negativo. Y eso va a hacer que, bueno, el PIB en el año crezca, yo creo que menos que el 1,5%. Ahora, si rápidamente se da vuelta las condiciones internacionales, baja el precio del petróleo, baja el precio de los alimentos, eso nos puede ayudar bastante, pero eso es muy difícil de predecir, y como tú bien decías, por el lado de la guerra Ucrania-Rusia no se ve que eso vaya a tener un término relativamente en el corto plazo. Yo creo que la inversión es un tema fundamental. En este medio ambiente, yo te diría, Andrés, primero con una reforma tributaria que vamos a conocer hacia fines de este mes, que probablemente algo le va a pegar a la inversión. No creo que es relativamente difícil que no le pegue. Ojalá que sea lo menos anti-inversión posible, ojalá que incluso hayan algunos incentivos a la inversión, no lo sé, pero no me extrañaría que ahí haya un elemento que vaya en contra del tema de la inversión. Lo que sí Mario Marcel y el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto puede hacer es estimular la inversión pública, pero por el lado de la inversión privada, yo diría, ni las expectativas nos ayudan, las expectativas han estado en un terreno bastante pesimista, yo diría, y cayendo. El sector construcción se ve bastante paralizado. Tenemos estas tasas de interés de corto plazo que afectan justamente la actividad económica de corto plazo, que son altas. Y por otro lado tenemos también la incertidumbre de lo que va a ser el tema de los derechos de propiedad, y si va a regir, digamos, va a seguir rigiendo la Constitución actual, que defiende en forma muy importante los derechos de propiedad, o finalmente se impone la alternativa, que yo diría son derechos de propiedad un poquito menos estrictos, digamos. Yo creo que ahí hay un tema también que pone también en cuestionamiento las inversiones. ¿Carlos? Las inversiones, Andrés, tú tienes que darle seguridades jurídicas a la inversión, porque de por medio siempre los inversionistas, cuando toman decisiones de inversión, son inversiones muchas de largo plazo. Y si tú, aparte de los riesgos propios del negocio, le agregas riesgos jurídicos, riesgos del cambio de las reglas del juego, eso hace muy difícil que los inversionistas tomen decisiones de inversión, y más bien tienden a tomar decisiones de esperemos para ver lo que pase, wait and see, como dicen. Sí, ahí justamente está la discusión, solamente un punto, Carlos, ahí está la discusión respecto al tema constituyente, el precio de mercado, el precio justo, pero, por ejemplo, en este contexto, con toda esta discusión, esta incertidumbre, no solamente a nivel nacional, a nivel mundial, ¿cuán importante, por ejemplo, son estas ruedas que está haciendo el presidente Boric? Ahora mismo, en este minuto, está reunido con importantes empresarios en Estados Unidos, del rubro financiero, del rubro minero, del rubro de la salud, con importantísimas inversiones en nuestro país. Muchas marcas que son muy familiares para nosotros son justamente inversionistas que está hoy día reunido el presidente Boric en Estados Unidos. ¿Cuán importantes son esos acercamientos, esas conversaciones del presidente con inversionistas, con empresarios norteamericanos?
Mira, yo creo que siempre es bueno que las autoridades, en este caso el presidente, se reúna a nivel internacional con autoridades tanto del sector público como del sector privado de los países más desarrollados. Pero yo creo que más allá de eso, yo creo que los inversionistas extranjeros, por de pronto, lo que van a pedir es básicamente estabilidad en las reglas del juego. Si tú les cambias las reglas del juego, y en ese sentido yo diría que, bueno, el tema de la Constitución está fuera del control directo, por lo menos, del presidente, a no ser que uno diga, no, el presidente va a estar activamente en la campaña del apruebo. Digamos, sabemos que eso Claro. no debiera ocurrir, o no debiera, digamos, por ley no debiera ocurrir. Yo diría que ahí hay un elemento que probablemente muchos inversionistas tienen una cierta preocupación. Ahora, yo creo que los tratados internacionales, sobre todo en el ámbito de la inversión, protegen la inversión extranjera. Y lo que se puede dar, si es que hay temas así, por ejemplo, de nacionalización y pretensiones de esa naturaleza, van a haber conflictos con los tratados internacionales y vamos a tener problemas. Yo espero que no ocurra, yo espero que esos ánimos digamos, de expropiación, de inversiones mineras y otras cosas, eso desaparezca, porque eso no le hace bien a Chile. Chile necesita invertir, necesita inversión extranjera e inversión nacional, y para eso Sí. necesitamos, digamos, despejar ciertas incertidumbres importantes. Carlos Bundevich, te agradecemos este espacio. 20 minutos de conversación, se nos pasó rápido, pasamos por diferentes temas. Te agradecemos, como siempre, tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, por invitarme. Chao, chao. Encantado.